La atmósfera pesada de Altaria 7 apretaba los pulmones como una mano invisible. El aire olía a metal caliente, ozono y desesperación. La estación minera, un monstruo de acero y torres oxidadas, albergaba miles de trabajadores de diferentes razas, esclavos, fugitivos, comerciantes, traficantes, y él. Nadie sabía su nombre. Solo lo llamaban el viejo del agua. Empujaba su carro con ruedas chirriantes todos los días desde antes del primer sol hasta mucho después del último. El carro era tan viejo como él, de madera cuarteada, reparado con placas soldadas de diferentes colores. Sobre él, jarras de cristal borroso guardaban el agua más pura que podía encontrarse en la zona baja del mercado. Era su tesoro. Y también su excusa. Agua fresca. Sin radiación. Pozo profundo. Cero toxinas, decía mientras caminaba, sin mirar a nadie directamente. Lo ignoraban. Lo empujaban. Lo escupían. Era invisible, y cuando no lo era el blanco de burlas. Unos jóvenes Arcai, miembros de la raza que se creía dueña del Distrito Sur, lo rodearon al mediodía. Estaban drogados de néctar rojo, sus pupilas vibraban como agujas. Viejo inútil, murmuró uno, pateando el carro y haciendo tambalear las jarras. ¿Sabes qué hacemos con los humanos que se arrastran como ratas en nuestra zona? Otro rió, sacando un cuchillo de filo curvo que brilló brevemente bajo el sol blanquecino. El viejo no dijo nada. Recogió con calma una de las jarras caídas, la limpió con un trapo deshilachado y siguió su camino. Pero sus ojos, apenas visibles bajo la visera de su capucha, destellaron con un fuego antiguo. Ellos no lo vieron. Pero alguien sí. A la sombra de una columna destruida, una figura encadenada observaba. Era una muchacha. Su piel era turquesa, cubierta de manchas violáceas. Su vestido estaba desgarrado. Respiraba con dificultad, y cada uno de sus tobillos estaba sujeto por un grillete que vibraba con una runa luminosa. El viejo se acercó. Dejó su carro a un lado, se arrodilló lentamente y sacó una pequeña taza metálica. La llenó, sin apuro, y se la ofreció. Toma. Es limpia. No te hará daño. La joven dudó. Se había acostumbrado a que todo gesto significara una trampa. ¿Qué quieres? Susurró. El hombre sacudió la cabeza. Nada. Solo sé lo que es tener la boca seca y que nadie escuche. Ella aceptó. Bebió. Una lágrima descendió por su mejilla. No recordaba la última vez que había sentido algo puro entrar a su cuerpo. Soy Naya, dijo en voz baja. Él asintió. No dijo su nombre. ¿Eres humano? Preguntó ella. Sí, respondió. ¿Y por qué estás aquí, entre tanta basura? El viejo se levantó con esfuerzo, pero no respondió. Solo regresó a su carro y se perdió entre la multitud como un eco. Esa noche, la estación cambió. Los 3 Arcai fueron encontrados muertos. O más bien, nadie los encontró. Solo quedaron sus armas abandonadas. Sus compartimentos vacíos. Sangre negra derramada en las rejillas de desagüe. Uno de los guardias dijo haber escuchado algo, una respiración pesada, un susurro de pasos y luego, nada. Naya no durmió. Algo vibraba en el aire, algo más frío que el metal y más agudo que los cuchillos. Ella conocía la violencia, la crueldad. Pero lo que había pasado esa noche no era rabia. Era cálculo, precisión, venganza medida. A la mañana siguiente, mientras la estación despertaba con miedo y rumores, el anciano apareció como siempre, empujando su carro. Sus jarras estaban limpias, llenas. Su rostro, sereno. Pero Naya vio algo nuevo. Las botas del viejo estaban manchadas con una sustancia oscura. No era barro. No era aceite. Era sangre seca. Ella lo miró y, por primera vez, tembló. Él notó su expresión. Se acercó, le sirvió más agua y dijo con calma. No temas, niña. Yo solo lastimo a los que se burlan del sediento. Luego siguió su camino. Naya lo observó alejarse entre el humo, mientras una certeza se formaba en su mente. Ese viejo no era solo un vendedor. Era una sombra con sed de justicia. Y esa estación pronto aprendería por qué jamás se debe insultar al último superviviente de un escuadrón humano de élite. La muerte de los 3 Arcai agitó la estación como un terremoto silencioso. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las miradas se cargaban de sospecha y miedo. Nadie lloró por ellos. Ni siquiera sus compañeros. Pero el hecho de que hubieran desaparecido sin dejar rastro despertaba preguntas que nadie se atrevía a formular.
Los rumores crecieron como moho. Algunos decían que un asesino fantasma se ocultaba entre las vigas. Otros que un ente del sistema subterráneo había regresado. Otros, los más viejos, murmuraban entre dientes que solo un humano podía moverse así. Solo uno entrenado para eliminar sin hacer ruido. Uno que había olvidado su nombre, pero no su propósito. El viejo vendedor de agua seguía su rutina como si nada. Empujaba su carro, ofrecía su mercancía, y evitaba las miradas largas. Pero su silencio empezaba a pesar más que las amenazas. Naya no podía dejar de observarlo. Ella seguía encadenada, pero desde aquel día, nadie más se acercaba a molestarla. El miedo que la había rodeado por semanas parecía haber cambiado de bando. Ahora los demás la miraban con recelo. Como si estuviera protegida por algo que no comprendían. O por alguien. Esa tarde, cuando el calor alcanzó niveles insoportables, el viejo se sentó a su lado. Compartió una de sus jarras con ella, y por primera vez, le ofreció un trozo de pan seco. Naya lo aceptó con manos temblorosas. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, masticando lentamente. El hombre miró al horizonte de torres oxidadas. Su voz salió como un viento antiguo. Me llamaban Elías. Hace mucho tiempo. Ella lo repitió en voz baja, como si el sonido de ese nombre tuviera un poder prohibido. No eres un vendedor cualquiera, ¿verdad? Él la miró por fin. Sus ojos grises, apagados al principio, brillaban con un fuego que no se veía desde las guerras de fragmentación. Ella no lo sabía, pero acababa de nombrar a uno de los hombres más letales que había pisado los mundos exteriores. No, respondió Elías, con un hilo de voz. Luego añadió, pero hace años que no mato por gusto. Naya sintió algo extraño en el pecho. Era miedo, sí, pero mezclado con admiración, con respeto, y con algo que no se atrevía a nombrar. ¿Fuiste soldado? Algo peor. Elías se levantó, limpió su jarra y empujó el carro. Antes de irse, le dejó una pequeña caja de metal. Naya la abrió con cautela. Dentro había una compresa de curación, una manta térmica, y un pequeño dispositivo con energía suficiente para una sola señal de auxilio. Sus dedos temblaron. Aquello era más valioso que cualquier arma en la estación. Y eso no era lo que más la sorprendía. Lo que la dejaba sin palabras era que él, sin pedir nada a cambio, se la había dejado a ella. Esa noche, las cámaras de vigilancia de la zona alta se apagaron durante 27 segundos. Lo suficiente para que otro matón desapareciera. El líder de la banda de contrabando local. Su habitación fue hallada vacía. Solo una marca de 3 dedos carbonizados en la pared metálica, y el olor persistente de sangre humana. Elías apareció como cada mañana, sin una arruga más en el rostro. Saludó a los pocos que aún no lo evitaban. Repartió agua entre los obreros. Incluso se detuvo ante los hijos huérfanos del sector de carga y les ofreció unas gotas de néctar purificado. Pero cuando sus ojos encontraron los de Naya, ella notó algo más. No solo era un protector silencioso. Había algo roto dentro de él. Algo que solo alguien que había visto demasiada muerte podía ocultar. Gracias por la caja, le dijo ella, con voz suave. No me las des aún. ¿Por qué? Elías se inclinó un poco hacia ella, y con un susurro que parecía un filo contra su cuello, respondió. Porque aún no he terminado. Naya tragó saliva. Su corazón latía rápido. No sabía si por miedo, o por algo más profundo. Algo que se había encendido dentro de ella al ver su sombra proyectada sobre las paredes. Horas más tarde, alguien más desapareció. Y por primera vez en décadas, los líderes del mercado de hierro comenzaron a temerle no a los alienígenas ni a los esclavistas, sino a un viejo humano que repartía agua. Y mientras los rumores hablaban de un cazador fantasmal, Naya observaba a Elías desde su rincón oscuro, con el alma en un temblor. Él había venido a matar. Pero tal vez, también había venido a vivir una última vez. Y ella, no sabía si quería detenerlo o unirse a su sombra. Las noches en Altaria 7 eran distintas. No por la temperatura, que bajaba apenas unos grados, ni por el rugido apagado de los cargueros que nunca cesaban, sino por el miedo. Un miedo nuevo, silente, que caminaba entre pasillos y conductos, que respiraba en las sombras y que nadie se atrevía a nombrar. Las desapariciones ya no eran aisladas. En 3 noches consecutivas, 7 cuerpos se habían esfumado. Ningún grito. Ninguna alarma. Solo restos mínimos, como un trozo de uña bajo una viga o una mancha de plasma seco en el techo de un barracón. Nadie podía entenderlo.
Nadie quería investigarlo. Naya sí, desde su rincón junto al muro oxidado, observaba todo. Y cada vez que alguien desaparecía, Elías llegaba a la mañana siguiente con una expresión más vacía, más antigua, más endurecida. Pero su carro seguía intacto. Su jarra limpia. Su manta sobre los hombros como una bandera olvidada. Ella sentía algo rugiendo dentro de él. Algo contenido. Esa noche decidió hablar con él. Lo esperó. Llevaba horas sin verlo. Su cuerpo todavía débil, sostenido por la manta térmica que él le había regalado. Pero sus ojos brillaban con más fuerza que cuando llegó. Su voz ya no era un susurro. Quería entender quién era ese hombre, que lo había convertido en ese lobo que caminaba entre hienas disfrazado de mendigo. Lo vio venir desde el hangar norte. Tenía las manos sucias. Muy sucias. Y no por el trabajo. Elías se detuvo al verla. No fingió nada. Me está siguiendo, dijo sin mirarla directamente. No tengo que seguirte. Solo tengo que esperar. Siempre vuelves a mí. La frase le supo extraña incluso a ella. Pero Elías la miró entonces. Por primera vez, sin ocultar lo que era. Sus ojos no eran los de un viejo cansado. Eran los de un depredador que llevaba años sin cazar, y que había encontrado nuevamente el sabor de la sangre. Ya no estás asustada, murmuró él. No. ¿Por qué? Naya dio un paso. Sus cadenas tintinearon suavemente. Porque nadie me había protegido antes. Él no respondió. El silencio fue largo. Denso. Se miraron como si el tiempo no existiera. Hasta que ella se atrevió a preguntar lo que ardía dentro de ella. ¿Quién eras antes de ser un vendedor de agua? Él cerró los ojos. Y habló. Unidad Sigma 11. Fuerzas silenciosas. 6 años en la guerra de los límite fractal. 4 operaciones negras. Clasificación. Dispositivo humano de supresión selectiva. La frase cayó como una sentencia. Naya no entendió del todo. Pero sí comprendió lo más importante. Eras un arma. Fui lo que otros no se atrevían a hacer. Hasta que me harté de obedecer. ¿Y ahora? Susurró ella. Ahora estoy cansado. Pero aún no lo suficiente. Esa noche, no desapareció solo uno. Fueron 3. Un tratante de esclavos, un mercader de órganos y un comandante corrupto del puerto. Todos ejecutados con precisión quirúrgica. Cada escena dejaba una marca, 3 líneas paralelas talladas con una hoja de vibroacero en la pared. Elías no volvió al día siguiente. Por primera vez en semanas, no apareció con su carro. Naya lo esperó. Algo dentro de ella ardía. No solo por preocupación. Era otra cosa. Una ansiedad cruda, emocional. El vacío que sentía no era físico. Era personal. Lo encontró justo antes del amanecer, en lo más profundo de la zona restringida. Lo vio sentado junto a una estructura colapsada, con una herida en el costado. Había sangre. Mucha. Pero sus ojos estaban abiertos. Y cuando la vio, sonrió apenas. Llegaste. Ella corrió, olvidando el dolor, olvidando sus grilletes. Se arrodilló a su lado, arrancó la manta, presionó la herida con manos temblorosas. ¿Quién te hizo esto? Elías jadeó. Los que mueven los hilos. Los que ya saben que estoy aquí. Esto se acaba pronto, niña. No me llames así. No soy una niña. No para ti. Hubo algo en su voz que lo obligó a mirarla otra vez. Una nota grave, cargada, femenina. Viva. No tienes que morir, Elías. No voy a morir esta noche. Entonces lucha. Lucho desde antes de que tú nacieras. Naya tomó su mano. Fue la primera vez que lo tocó. Su piel estaba áspera, callosa, llena de cicatrices. Pero para ella, era cálida. No estoy aquí solo por tu agua, susurró. Él bajó la cabeza. Cerró los ojos. Y yo no sigo matando solo por justicia. La sangre dejó de fluir. Su herida no era mortal. Pero la guerra, sí. Y estaba a punto de volver a comenzar. Porque el verdadero enemigo no eran los traficantes ni los criminales visibles. Era algo más profundo. Una fuerza que conocía a Elías por otro nombre. Y que ahora venía por él. Con Naya a su lado, la sombra del viejo ya no estaba sola. Y esta vez, cuando la bestia se alzara, no lo haría para desaparecer entre las torres. Lo haría para arrasar. La estación parecía detenida en el tiempo. Las desapariciones habían cesado, pero el miedo se volvió una constante.
La estructura misma de Altaria 7 crujía como si anticipara un colapso. Las miradas evitaban cualquier sombra. Nadie dormía con tranquilidad. Elías ya no empujaba su carro. Naya lo había llevado a un refugio oculto en las profundidades olvidadas de la estación, donde los sensores no funcionaban, donde el metal estaba corroído y donde solo las ratas y los recuerdos osaban vivir. Allí lo curó en silencio, aplicando vendas, inyecciones de regeneración lenta y compartiendo con él cada momento como si el tiempo estuviera a punto de romperse. Durante 3 días, no hablaron de muerte ni de guerra. Solo hablaban bajo susurros bajos, sobre el sabor del agua limpia, sobre lo que había fuera del sistema, sobre el mar, que Naya jamás había visto pero soñaba cada noche. Elías, entre respiraciones cortas, le contó sobre su planeta natal, sobre un acantilado que daba a un océano frío, sobre el sonido del viento contra los árboles. Y por primera vez, sonrió de verdad. Nunca llevé a nadie allí. Nunca tuve a quien. Naya lo escuchaba con la cabeza sobre su pecho, sintiendo cada latido como si fuera suyo. A veces no decía nada. A veces lo miraba fijamente, con esos ojos color azul profundo que podían romper la voluntad de cualquiera, excepto la de aquel hombre. Elías resistía todo, menos esa mirada. La noche anterior al ataque, ella se acercó a él sin palabras. Lo besó suavemente. Su piel contra la suya. No fue una explosión. Fue un fuego silencioso. Un acuerdo sellado por lo no dicho. Y cuando se apartaron, Naya no dijo te quiero, ni él respondió. Pero en sus gestos, en cómo la cubrió con la manta y en cómo ella se acurrucó contra su cuello, estaba claro, estaban unidos. Ya no por necesidad, sino por elección. Ese amanecer no trajo luz. Solo humo. Los drones del sector central descendieron como langostas. 20 unidades. Equipadas con escáneres térmicos, armas sónicas y cañones de disuasión molecular. No buscaban negociar. Venían a erradicar. Naya los vio primero, desde una de las grietas del refugio. Vinieron por ti, dijo con la voz temblorosa. No, respondió Elías mientras se levantaba lentamente. Vinieron por lo que represento. Entonces los detendremos. Él la miró con una mezcla de dolor y orgullo. No tienes que quedarte, Naya. Puedes escapar por los respiraderos. Puedes sobrevivir. Ella negó con la cabeza sin dudar ni un segundo. Sobreviví demasiado tiempo sin vivir realmente. No me iré. Elías la observó. Vio en sus ojos algo que no había visto en los de nadie en años. Fe. Valentía. Amor sin condiciones. Se acercó y la besó una vez más, esta vez sin miedo. Muy bien, dijo. Entonces no moriremos hoy. Desde una caja metálica escondida en el suelo, Elías extrajo una vieja armadura de combate. Negra, desgastada, con las marcas de una vida entera escrita en cada rasguño. Se la colocó pieza por pieza. Naya lo ayudó en silencio, ajustando los cierres, conectando los puertos, activando la energía auxiliar. Cuando terminó, ya no parecía un vendedor. Ya no era el viejo. Era el asesino silencioso que los jefes del sector central habían jurado eliminar hace 20 años. Era el último soldado funcional de la unidad Sigma 11. Era Elías, la bestia que mataba sin dejar rastros. Naya tomó una pistola de plasma oxidada, única arma que pudo recuperar entre los restos del mercado. No temblaba. Su pulso era firme. Los drones rompieron la compuerta inferior. El aire se llenó de electricidad. El primer disparo fue de Elías. Un dron cayó sin emitir sonido, desmembrado por una descarga directa al núcleo. El segundo fue aniquilado antes de tocar el suelo. El tercero logró emitir una alerta antes de explotar. Los demás se reorganizaron, pero demasiado tarde. Elías ya no se movía como un anciano. Se deslizaba entre el humo, golpeaba con precisión quirúrgica, desaparecía tras los pilares. Era un espectro de muerte entrenado en las sombras más crueles de la galaxia. Naya, desde una posición elevada, daba fuego de cobertura. A cada enemigo que derribaba, sentía el corazón latir más fuerte. No por la adrenalina, sino porque lo hacía junto a él. Los pasillos vibraban con la batalla. Las alarmas se encendieron en los niveles superiores. Las luces se apagaban una tras otra. Algo primitivo y salvaje había despertado. Elías acabó con el último dron con sus propias manos, rompiendo su estructura metálica con un giro brutal. Cuando el silencio volvió, solo el humo y los restos brillaban en el suelo. Naya bajó lentamente, aún armada,
pero con los ojos clavados en él. Elías respiraba agitado. Estaba cubierto de polvo y sangre ajena. Se tambaleó, pero antes de caer, Naya corrió y lo sostuvo. Él la abrazó. Ya no hay marcha atrás, dijo con la voz ronca. Entonces caminemos hacia adelante. Juntos. Ella no lo soltó. Y en lo más profundo de la estación, mientras los sistemas comenzaban a reiniciarse y las autoridades buscaban desesperadamente al responsable de la masacre, dos figuras desaparecieron entre las sombras. Una era la muerte con rostro humano. La otra, la única razón por la cual aún no se había rendido. El refugio ya no era seguro. La masacre de los drones había encendido todas las alarmas. Altaria 7 se había convertido en una jaula caliente a punto de cerrarse sobre ellos. Las autoridades locales no eran el problema. Eran solo títeres. Los verdaderos ojos estaban más arriba. Observaban desde naves orbitales, desde cámaras ocultas, desde las redes silenciosas que cruzaban los sistemas estelares como venas venenosas. Elías lo sabía. No había matado a simples vigilantes. Había roto un pacto tácito con algo más antiguo. Algo que, como él, se había creído olvidado. Naya y él se ocultaron en los niveles de mantenimiento, donde el aire olía a aceite quemado y metal oxidado. Dormían poco. Comían menos. Pero cada noche que sobrevivían juntos era un nuevo acto de desafío. Elías apenas hablaba. Estaba concentrado. Algo en su rostro había cambiado. Su mirada ya no era de cazador. Era la de un hombre que recuerda. Una noche, mientras Naya le curaba otra herida en el hombro, lo notó temblar por primera vez. ¿Qué ocurre? Elías no respondió al instante. Cerró los ojos. Su voz fue apenas audible. El enemigo ya sabe quién soy. ¿Y eso qué significa? El silencio fue largo. Significa que vendrán los de verdad. Naya lo miró con miedo. No por lo que él decía, sino por la forma en que lo decía. Como si hablara de monstruos enterrados bajo su piel. Como si algo terrible se estuviera despertando no afuera, sino dentro de él. ¿Quiénes son? Elías abrió un compartimento escondido en su armadura. Sacó un cristal de memoria cubierto de sangre seca. Lo activó. Un proyector holográfico apareció, mostrando imágenes borrosas de un escuadrón humano de combate. 10 rostros. 10 nombres. Todos con el mismo símbolo en el pecho, una mano cerrada rodeada de llamas. Ellos eran mi escuadrón. Los Sigma 11. Naya observó los rostros. Todos jóvenes. Todos duros. Todos con los ojos apagados. ¿Qué pasó? Nos enviaron a eliminar algo que jamás debió existir. Un proyecto llamado Umbra 7. Tecnología híbrida. ADN humano alterado con código genético alienígena. Crearon soldados perfectos, sin alma. Naya tragó saliva. ¿Y ustedes? Éramos la limpieza. Lo que mandaban cuando algo se le salía de control. Elías cambió la imagen. Mostró un rostro, una mujer de mirada helada, piel sin poros, y una sonrisa que no parecía humana. Ella es Corin. La única que sobrevivió al experimento. Nos enfrentamos a ella en una luna muerta. Pensamos que habíamos acabado con todo. Pero ella escapó. Naya comprendió al instante. Y ahora te busca. Elías asintió. No vendrá sola. Tiene un ejército de replicantes. Algunos parecen humanos. Otros no. ¿Por qué ahora? Porque cuando empecé a matar aquí, rompí el velo. Mi patrón de combate quedó registrado. Ella sabe que sigo vivo. ¿Y tú sabes cómo matarla? La maté una vez. Ahora tendré que hacerlo de nuevo. Naya se puso de pie. Entonces no lo hará solo. Él la miró con una mezcla de amor y desesperación. Si luchas a mi lado, ella te matará. No me importa. Prefiero morir contigo que vivir un día más sin ti. Elías no pudo responder. Solo la abrazó con fuerza, y por un momento, el mundo se redujo a eso, dos almas heridas bajo una luz roja parpadeante, tratando de no deshacerse en el peso de lo inevitable. Horas después, los cielos de Altaria 7 se rasgaron. Una nave negra descendió sin aviso, sin permiso, sin diplomacia. No llevaba bandera. No emitía sonido. Las autoridades locales fueron neutralizadas en segundos. El silencio se volvió total. Y de la nave descendió una figura. Naya la vio desde una pantalla oxidada en el pasillo principal. Era alta. Demasiado perfecta. Su piel no tenía cicatrices.
Su cabello parecía flotar como si ignorara la gravedad. Sus ojos eran dos esferas negras, sin iris, sin humanidad. Corin había llegado. Y con ella, los que llevaban años esperando volver a cazar. Elías se armó en silencio. Ajustó su pecho. Cargó el núcleo de energía. Revisó cada cierre. Naya lo imitó. Su cuerpo aún débil, pero su voluntad era una lanza. Antes de salir del escondite, ella se detuvo frente a él. Si morimos esta noche, no moriremos. Pero si lo hacemos, ella lo besó sin aviso, con furia, con necesidad, con amor que temblaba. Entonces que sepan que esta guerra no fue por venganza. Elías la sostuvo de la nuca, la miró a los ojos y dijo con voz firme. Fue por ti. El pasillo se oscureció. Las alarmas se silenciaron. Los pasos metálicos comenzaron a sonar. Y el último humano de la Sigma 11, junto a una mujer encadenada que había elegido amar al monstruo antes que vivir en la sumisión, avanzó hacia el encuentro con la sombra más antigua. Corin los esperaba. Y esta vez, no había margen de error. El pasillo temblaba. Los pasos metálicos de los replicantes retumbaban como un ejército de martillos descendiendo del cielo. No hablaban, no gritaban. Sus rostros eran copias vacías de humanidad, rostros perfectos sin alma, ojos fríos como vidrio sumergido en hielo. Avanzaban en formación, abriendo paso a su reina. Corin caminaba al frente, envuelta en una capa líquida que parecía fundirse con la oscuridad misma. Cada paso suyo dejaba una huella de energía negra que manchaba las paredes metálicas. No tenía prisa. Sabía que Elías estaba cerca. Lo sentía. Él, en cambio, estaba inmóvil. Junto a Naya, en un cruce sin salida del nivel subterráneo, ajustaba el último cierre de su armadura. Su rostro, por primera vez desde que Naya lo conocía, no era el de un cazador, sino el de un hombre preparado a morir por lo que amaba. Naya respiraba rápido. El corazón le latía en la garganta, pero no por miedo. Era por la intensidad del momento, por la certeza de que no había vuelta atrás. En su mano sostenía un rifle viejo, rescatado de los restos de una revuelta pasada. Cargado. Inestable. Letal a corta distancia. Elías le tomó la mano. Sus dedos temblaban, pero no de debilidad. Había algo entre ellos ahora más fuerte que la muerte. Más fuerte que cualquier entrenamiento militar. La conexión. El amor verdadero. La señal de acceso se encendió. Los sensores comenzaron a activarse. Los replicantes entraron al corredor, y Corin se detuvo a 10 metros de ellos. Naya la vio por primera vez cara a cara. No parecía una criatura. Parecía una diosa sin corazón. Su mirada era un vacío donde incluso la luz parecía temblar. Finalmente, dijo Corin. El espectro despierta. Elías dio un paso al frente. Volviste a terminar lo que no debiste comenzar. Tú mataste a mis hermanas, Elías. No habrá piedad esta vez. Tus hermanas eran errores. Tú también. Y tú sigues creyendo que puedes salvar algo. Naya se adelantó. Su voz fue firme. No creemos. Ya lo hicimos. Corin entrecerró los ojos. Estudió a Naya como quien analiza una célula antes de destruirla. ¿Qué es ella para ti? Mi presente. Mi futuro. Todo lo que no pudiste comprender. Entonces verás cómo muere frente a ti. Los replicantes se movieron como una sola ola. Pero Elías ya había calculado cada paso, cada ángulo, cada falla en su sincronización. Se lanzó con una velocidad sobrehumana. Disparó. Golpeó. Esquivó. Naya lo siguió de cerca, disparando con precisión quirúrgica. Había entrenado en el silencio. Observado en las sombras. Ahora era fuego en movimiento. El combate fue salvaje. Uno a uno, los replicantes cayeron, pero eran demasiados. Elías fue herido. Una lanza de energía le atravesó el costado, pero no se detuvo. Se apoyó en Naya, que gritó su nombre mientras lo cubría con disparos de fuego puro. La sala comenzó a derrumbarse. Los sistemas no soportaron la presión energética. Grietas explotaron en las paredes. Chispas volaban por todas partes. Y en medio del caos, Corin se lanzó hacia ellos. Fue como ver una sombra viva moverse. No tocaba el suelo. Sus movimientos eran antinaturales. Una danza de muerte sin sonido. Elías la enfrentó. Cuerpo a cuerpo. Un choque de pasados. De errores. De cicatrices que aún ardían. Corin lo empujó contra una pared. Le arrancó parte del blindaje.
Le quebró 2 costillas. Se preparaba para matarlo. Pero en ese instante, Naya gritó. Ella había tomado la lanza del replicante abatido. Y se lanzó contra Corin. Elías vio su figura cruzar el humo. No pudo detenerla. Pero no necesitaba hacerlo. Naya había aprendido. Con un giro perfecto, se impulsó con ambas piernas y hundió la lanza directamente en el pecho de Corin, atravesando su núcleo de energía. La criatura gritó. Por primera vez. No de rabia, sino de sorpresa. No comprendía lo que sentía. ¿Por qué? Susurró Corin, mientras su cuerpo comenzaba a deshacerse. ¿Por qué no pude vencerte? Naya se inclinó hacia ella. Sus ojos brillaban con fuego. Porque nosotros sí sentimos. Y eso nos hace más fuertes. Corin explotó en una ráfaga de energía oscura, que se dispersó por el techo y desapareció como un suspiro. Elías cayó de rodillas. Naya corrió hacia él. Lo sostuvo. Sangraba. Estaba pálido. Pero vivo. Lo besó. Lloró. Él también. Minutos después, el sistema de la estación colapsó. Los replicantes que aún quedaban entraron en estado de parálisis. Como títeres sin hilos. Cayeron. Los sobrevivientes comenzaron a salir de sus escondites. Obreros, esclavos, comerciantes. Todos mirando a la pareja entre los escombros. Elías, cubierto de sangre. Naya, con la lanza aún en la mano. Fueron testigos. El silencio fue eterno. Hasta que alguien aplaudió. Luego otro. Y otro. El aplauso se volvió un rugido. El nombre del viejo vendedor de agua se transformó en un símbolo de libertad. Días después, la estación ya no era la misma. Altaria 7 se convirtió en un refugio. En un lugar donde la esclavitud ya no era tolerada. Donde las sombras aprendieron a temer a la luz. Y en una casa reconstruida en el borde de la plataforma norte, Naya preparaba té bajo un cielo limpio. Elías salía cada mañana, sin armadura, solo con su carrito viejo y jarras nuevas. No vendía agua. La compartía. Y todos sabían quién era. Pero nadie volvió a burlarse de él. Porque todos recordaban. El viejo que cargaba agua en un mundo podrido. Era el hombre que salvó sus vidas. Y en sus brazos dormía cada noche la mujer que lo amó incluso cuando el mundo lo olvidó. Juntos. Hasta el fin.